Capítulo 5. Procede también de la misma opinión la doctrina de Protágoras, y ambas tienen que ser o no ser igualmente falsas o verdaderas. Pues, si todas las opiniones e impresiones son verdaderas, todas las cosas serán necesariamente verdaderas y falsas al mismo tiempo, pues muchos creen lo contrario que otros, y estiman que los que no opinan lo mismo que ellos yerran. De suerte que, necesariamente, una misma cosa será y no será, y, si es así, necesariamente serán verdaderas todas las opiniones, pues los que yerran y los que dicen verdad opinan cosas opuestas. Por tanto, si los entes son así, todos dirán verdad. Es, pues, evidente que ambas doctrinas proceden del mismo modo de pensar. Pero la manera de enfrentarse con el adversario no es la misma con relación a todos, pues unos necesitan persuasión y otros constreñimiento. ¿Cuántos, en efecto, llegaron a pensar así desde la duda? Su ignorancia es fácilmente curable, pues el enfrentamiento con ellos no es en orden a las palabras, sino en orden al pensamiento. Pero a cuantos hablan por hablar no se les puede curar más que refutando lo expresado en la voz y en las palabras. Y esta opinión, la de que las contradicciones y los contrarios se dan simultáneamente, les vino de las cosas sensibles a los que dudaban al ver que los contrarios se producen 25 de lo mismo. Por consiguiente, si no es posible que lo que no es llegue a ser, el objeto preexistía siendo igualmente ambas cosas, en el sentido en que Anaxágoras afirma que todo está mezclado en todo, y también Demócrito. En efecto, este afirma que lo vacío y lo lleno se dan igualmente en cualquier parte, aunque uno de estos es ente, y el otro, no ente. Así, pues, a los 30 que forman su opinión a base de estas cosas les diremos que en cierto modo dicen rectamente y en cierto modo están en el error. El ente, en efecto, se dice en dos sentidos, de suerte que, en un sentido, es posible que algo llegue a ser desde el no ente, pero en otro sentido no, y que simultáneamente una misma cosa sea ente y no ente, pero no según lo mismo. Pues, en potencia, es posible que una misma cosa sea simultánea 35mente los contrarios, pero en entelequia no. Y todavía les pediremos que admitan que hay también otra substancia, entre los entes, que no tiene en absoluto ni movimiento ni corrupción ni generación. Igualmente, que algunos consideren verdaderas las apariencias, 1009b, procede de las cosas sensibles. Creen, en efecto, que la verdad no debe decidirse por la magnitud o por la pequeñez del número, y que una misma cosa a unos, al gustarla, les parece ser dulce y a otros amarga, de suerte que, si todos estuvieran enfermos o todos hubieran perdido el juicio, pero 2 o 3 5 estuvieran sanos y conservaran el juicio, parecería que estos estaban enfermos y fuera de sus cabales y los otros no. Y creen también que muchos de los demás animales tienen, acerca de las mismas cosas, impresiones contrarias a las nuestras, y que incluso a cada uno sus propias sensaciones no le parecen siempre las mismas. Así, pues, no está claro cuáles de estas son verdaderas 10 o falsas. Pues no son más verdaderas unas que otras, sino igualmente. Por eso Demócrito afirma que o nada es verdadero o que, al menos para nosotros, es incierto. Y, en suma, por confundir el pensamiento con la sensación, y esta con una alteración, afirman que lo que parece según la sensación es verdadero 15 de necesidad. Por esta razón se adhirieron a tales opiniones Empédocles y Demócrito, y puede decirse que todos los demás. En efecto, Empédocles afirma que los que cambian su estado físico cambian su pensamiento. Pues ante lo que está presente a los sentidos aumenta el entendimiento en los hombres. Y en otro lugar dice que en la medida en que los hombres se tornan diferentes, en tanto les es siempre posible pensar 20 también cosas diferentes. Y también Parménides se expresa del mismo modo. Pues según tiene en cada momento la complexión de miembros bien flexibles, así asiste el entendimiento a los hombres. Pues una misma cosa es la que piensa y la naturaleza de los miembros para los hombres, para todos y para todo. Pues lo más abundante constituye el pensamiento. 25 Y también se recuerda una sentencia de Anaxágoras a algunos de sus amigos, que los entes serían para ellos tales cuales los concibieran. Y dicen que también Homero parece tener esta opinión, pues hizo que Héctor, cuando perdió el conocimiento 30 por el golpe, yaciese con la razón alterada, dando a entender que razonan también los que desrazonan, aunque no lo mismo. Es, pues, evidente que, si unos y otros son razonamientos, también los entes son simultáneamente así y no así. Y el resultado es aquí gravísimo. Porque, si los que más han alcanzado a ver la 35 verdad que nos es asequible y estos son los que más la buscan y aman tienen tales opiniones y manifiestan estas cosas acerca de la verdad, ¿cómo no ha de ser natural que se desanimen los que se disponen a filosofar? Realmente, buscar la verdad será perseguir volátiles.
Pero la causa de tal opinión fue para estos filósofos que, 1010a, si bien investigaban la verdad acerca de los entes, consideraron que solo eran entes los sensibles. Y a estos les es inherente en gran medida la naturaleza de lo indeterminado y la del ente tal como dijimos. Por eso se expresan razonablemente, pero 5 no dicen cosas verdaderas, pues esta apreciación es más justa que la de Picarmo contra Genófanes. Además, estos filósofos, viendo que toda esta naturaleza sensible se mueve, y que nada se dice con verdad de lo que cambia, creyeron que, al menos acerca de lo que cambia siempre totalmente, no es posible decir verdad. De esta concepción surgió, en efecto, la opinión más extremosa entre las mencionadas, la de los que afirman que heraclitizan, y tal como la tenía Cratilo, el cual, finalmente, creía que no se debía decir nada, limitándose a mover el dedo, y censuraba a Heráclito por haber dicho que no es posible 15 entrar 2 veces en el mismo río, pues él creía que ni una. Pero nosotros contestaremos también a este argumento diciendo que es, en cierto modo, razonable que no crean que existe lo que cambia, cuando cambia, aunque también esto es discutible. Pues lo que está perdiendo algo tiene algo de lo que está siendo perdido, y algo de lo que deviene es ya necesariamente, y, en 20 suma, si algo se está corrompiendo, habrá algo que es, y si algo está siendo generado, es necesario que haya algo de lo que se genera y algo por lo que es generado, y que esto no proceda al infinito. Pero, dejando estas consideraciones, digamos que no es lo mismo cambiar según la cantidad que según la cualidad. Concedamos, pues, que no permanece según la cantidad. Pero conocemos todas las cosas según la especie. Y todavía es justo reprochar 25 a quienes así opinan que, viendo que, incluso entre las mismas cosas sensibles, solo es así y en las menos numerosas, extendieron por igual su teoría a todo el universo. En efecto, solo la región de lo sensible que nos rodea está permanentemente en corrupción y generación. Pero esta, por decirlo así, ni siquiera es una 30 parte del todo. De suerte que hubiera sido más justo absolver a estas cosas a causa de aquellas que condenar a aquellas a causa de estas. Además, es evidente que también con relación a estos filósofos diremos lo mismo que ya antes fue dicho. Debemos, en efecto, mostrarles que hay una naturaleza inmóvil, 35 y persuadirles de ello. Aunque, ciertamente, los que sostienen que las cosas son y no son simultáneamente, resulta que afirman que todas están más bien en reposo que en movimiento. No hay, en efecto, nada hacia lo que cambien. Pues todas se dan en todas. 1010b, y, acerca de la verdad, digamos que no todo lo aparente es verdadero. En primer lugar, porque, aunque la sensación, al menos la del objeto propio, no sea falsa, la fantasía no se identifica con la sensación. Además, es justo extrañarse de dificultades como, si las magnitudes son tan grandes y los colores tales 5 cuales parecen a los que están lejos o a los que están cerca, y si son cuales parecen a los que están sanos o cuales parecen a los que están enfermos, y si son más pesadas las cosas que parecen pesadas a los débiles o las que se lo parecen a los fuertes, y si son verdaderas las que parecen verdaderas a los que duermen o las que se lo parecen a los que están despiertos. Pues es claro que nuestros adversarios no creen en tales dificultades. Nadie, en efecto, si soñó de noche que estaba en Atenas, 10 estando en Libia, camina, ya despierto, hacia el Odeón. Además, acerca del futuro, como dice también Platón, no es ciertamente de igual valor la opinión del médico que la del ignorante, por ejemplo acerca de si el enfermo va a sanar o no. Y todavía, entre las sensaciones mismas, no es igualmente válida 15 la del objeto ajeno que la del propio, ni la del objeto de un sentido vecino que la del suyo mismo, sino que el sentido que decide acerca del color es la vista, no el gusto, y, acerca del sabor, el gusto, no la vista. Cada uno de los cuales, al mismo tiempo y acerca de lo mismo, nunca afirma que sea simultáneamente así y no así. Ni siquiera en diferente tiempo discrepa, al 20 menos en cuanto a la afección, sino en cuanto a aquello para lo que es accidente la afección. Por ejemplo, el mismo vino puede parecer, o por haber cambiado él o por haber cambiado el cuerpo, unas veces dulce y otras no dulce. Pero al menos lo dulce, tal como es cuando existe, no cambia nunca, sino que siempre se manifiesta su verdad, y necesariamente es tal lo que haya de ser dulce. Sin embargo, esto lo destruyen todas estas teorías al decir que, así como no hay substancia de nada, así tampoco hay nada necesario. Pues lo necesario no puede ser de distintos modos, de suerte que, si algo es por necesidad, no será así y no así. 30 y, en suma, si solo existe lo sensible, no existiría nada si no existieran los seres animados, pues no habría sensación. Que, en efecto, no existirían lo sensible ni las sensaciones sin duda es verdad, pues esto es una afección del que siente.
Pero que no existieran los sujetos que producen la sensación, incluso sin sensación, es imposible. La sensación, en efecto, no es, ciertamente, 35 sensación de sí misma, sino que hay también, además de la sensación, otra cosa, que necesariamente es anterior a la sensación, pues lo que mueve es por naturaleza anterior a lo, 1011a, que es movido, y, aunque estas cosas se digan correlativas, no menos. Capítulo 6. Pero hay algunos filósofos que plantean una dificultad, tanto entre los convencidos de estas doctrinas como entre los que se limitan a utilizarlas como argumentos. Preguntan, en efecto, ¿quién será el que discierna al sano y, en suma, al que ha de juzgar rectamente acerca de cada cosa? Pero tales dificultades son como preguntarse si ahora dormimos o estamos despiertos, y todas las dudas de este tipo tienen el mismo alcance. Estos, en efecto, exigen que haya explicación de todas las cosas. Pues 10 buscan un principio, y quieren llegar a él por demostración. Que, sin embargo, no están convencidos de su postura, claramente lo manifiestan en sus actos. Pero ya hemos dicho qué es lo que les pasa. Buscan, en efecto, una explicación de aquellas cosas de las que no hay explicación, pues el principio de la demostración no es una demostración. Pues bien, estos fácilmente pueden ser convencidos de esto, pues no es difícil de 15 comprender. Pero los que en el razonamiento solo buscan la fuerza, buscan lo imposible. Pues reclaman poder decir cosas contrarias, diciendo directamente cosas contrarias pero, si no todas las cosas son relativas, sino que hay también algunas que existen en sí y por sí, no puede ser verdadero todo lo aparente. Pues lo aparente es aparente para alguien. De suerte que el que dice que todas las cosas aparentes son verdaderas, convierte 20 todos los entes en relativos. Por eso deben observar los que en el razonamiento buscan la fuerza, y al mismo tiempo pretenden someterse al razonamiento, que no se debe decir que lo que parece es, sino que es lo que parece a aquel a quien parece y cuando parece y en cuanto y como parece. Y, si se someten al razonamiento, pero no se someten así, pronto caerán 25 en contradicción consigo mismos. Pues cabe que una misma cosa según la vista parezca miel, mas por el gusto no, y, siendo dos los ojos, que no parezcan las mismas cosas a una y otra visión, si son desiguales. Puesto que, al menos a los que por las causas 30 ya dichas, afirman que lo aparente es verdadero, y que, por tanto, todas las cosas son igualmente falsas y verdaderas, ya que ni a todos parecen las mismas cosas, ni al mismo le parecen siempre las mismas, sino que muchas veces parecen cosas contrarias al mismo tiempo, pues el tacto dice 2 cuando cruzamos los dedos, pero la vista, 1. Pero de ningún modo para el mismo sentido, con relación a lo mismo, de igual modo y al 35 mismo tiempo. De suerte que esto sería verdadero. Pero, sin, 1011b, duda por esto, los que discuten no a causa de una verdadera dificultad, sino por discutir, se verán obligados a decir que no es verdadero esto, sino verdadero para este. Y, como ya quedó dicho antes, tendrán que afirmar que todas las cosas son relativas, tanto a la opinión como a la sensación, de suerte que 5 nada ha llegado a ser ni será, si nadie ha opinado sobre ello previamente. Pero si ha llegado a ser o será, es evidente que no pueden ser relativas a la opinión todas las cosas. Además, si algo es uno, lo será relativamente a uno o a un conjunto determinado. Y, si una misma cosa es simultáneamente mitad e igual, no será relativo a lo doble al menos lo igual. Por consiguiente, si en relación a lo opinante es lo mismo un hombre 10 que lo opinado, no será un hombre lo opinante, sino lo opinado. Y, si cada cosa ha de ser relativa a lo opinante será relativo a cosas específicamente infinitas. Así, pues, para mostrar que la opinión más firme de todas es que no son verdaderas simultáneamente las afirmaciones o pues 15 tas, y qué les ocurre a los que tal sostienen, y por qué lo sostienen, baste con lo dicho. Y, puesto que es imposible que la contradicción de una misma cosa sea simultáneamente verdadera, es claro que tampoco cabe que los contrarios se den simultáneamente en la misma cosa. Pues uno de los dos contrarios es privación no menos que contrario, y privación de substancia. 20 y la privación es negación de algo en cierto género determinado. Por consiguiente, si es imposible afirmar y negar al mismo tiempo con verdad, también será imposible que los contrarios se den simultáneamente, y o bien ambos se darán en algún aspecto, o uno en algún aspecto, y el otro, absolutamente. Capítulo 7. Pero tampoco entre los términos de la contradicción cabe que haya nada, sino que es necesario o bien afirmar o bien negar, de un solo sujeto, uno cualquiera. Y esto es evidente, en primer lugar, para quienes han definido qué es lo verdadero y lo falso. Decir, en efecto, que el ente no es o que el no ente es falso, y decir que el ente es y que el no ente no es verdadero.
de suerte que también el que dice que algo es o que no es, dirá verdad o mentira. Pero ni se dice que el ente no es o que es, ni que el no ente es o que no es. Además, o bien en medio de los términos de la contradicción habrá algo como lo gris en medio de lo negro y lo blanco, o como lo que no es ni uno ni otro en medio de hombre y caballo. Sí, en efecto, lo hay así, no puede haber cambio, pues se cambia desde lo no bueno hacia lo bueno o desde esto hacia lo no bueno. Pero lo cierto es que siempre parece haber cambio 35, pues no hay cambio sino hacia los opuestos e intermedios. Pero, si hay algo intermedio, también entonces puede haber, 1012a, cierta generación hacia lo blanco no desde lo no blanco. Pero el hecho es que no se ve que la haya. Además, todo lo pensado o entendido, o lo afirma o lo niega a la mente, y esto es evidente por la definición cuando dice verdad o mentira. Cada vez que compone de tal modo, afirmando o negando, dice verdad, y cada vez que compone de tal otro modo, dice mentira. Y todavía, es preciso que haya algo además de todas las contradicciones, si no se habla por hablar. Por consiguiente, alguien podrá decir algo que ni es verdad ni no verdad, y habrá algo además del ente y del no ente, de suerte que también habrá algún cambio además de la generación y la corrupción. Más aún, en cuantos géneros la negación introduce el término contrario, incluso en estos habrá algo intermedio. Por ejemplo, 10 en los números, un número que no será ni impar ni no impar. Pero esto es imposible, como es evidente por la definición. Además, se procederá al infinito, y los entes serán no solo 3, sino en mayor número. Pues nuevamente será posible negar este ente intermedio en orden a la afirmación y a la negación, y este nuevo término será algo, pues su substancia es otra. 15 Y todavía, cuando, preguntado a alguien si algo es blanco, diga que no, ninguna otra cosa niega sino el ser. Y el no ser es una negación. Pero esta opinión les ha venido a algunos del mismo modo que otras paradójicas. Pues, cuando no pueden refutar los razonamientos erísticos, cediendo al argumento, conceden que es verdadera 20 la conclusión. Unos, en efecto, sostienen esta doctrina por tal causa, y otros, porque buscan explicación de todas las cosas. Pero el principio frente a todos estos debe partir de una definición. Y se produce una definición a base de que ellos necesariamente signifiquen algo. Pues el enunciado de aquello de lo que el nombre es signo será una definición. 25 Pero el argumento de Heráclito, al decir que todas las cosas son y no son, parece hacerlas todas verdaderas, y el de Anaxágoras, al decir que hay algo entre los términos de la contradicción, parece hacerlas todas falsas. Pues, cuando se mezclan, la mezcla no es ni buena ni no buena. De suerte que no es posible decir nada verdadero. Capítulo 8. Una vez determinadas estas cosas, es claro que también las que se dicen ora de un solo sujeto, ora de todos, es imposible que sean como algunos dicen, afirmando unos que nada es verdadero, pues aseguran que nada impide que todas las aserciones sean como la de que la diagonal es conmensurable, y otros, que todas son verdaderas. Estos razonamientos, en efecto, casi se identifican con el de Heráclito. Pues el que dice que todas las cosas son verdaderas y todas falsas, también dice separadamente, 1012b, cada uno de estos enunciados, de suerte que, si aquellas cosas son imposibles, también son imposibles estas. Además, claramente hay contradicciones que no pueden ser simultáneamente verdaderas, ni, por otra parte, tampoco falsas todas. Aunque esto puede parecer que es más posible, de acuerdo con lo dicho. Pero, en orden a todas las afirmaciones de esta clase, es preciso exigir, como se dijo ya en los razonamientos anteriores, no que algo sea o no sea, sino que lo que dicen signifique algo, de suerte que se debe discutir partiendo de una definición, determinando qué significa lo falso o lo verdadero. Y, si decir lo verdadero no es ninguna otra cosa sino negar lo falso, es imposible 10 que todas las cosas sean falsas. Pues necesariamente será verdadera una de las dos partes de la contradicción. Además, si todo tiene que ser afirmado o negado, es imposible que ambas cosas sean falsas. Pues una sola de las dos partes de la contradicción es falsa. Acontece también, ciertamente, a todas estas proposiciones lo que se dice tantas veces, que ellas mismas se destruyen. Pues el que dice que todas las cosas son verdaderas hace verdadera incluso la proposición contraria a la suya, de suerte que hace a la suya no verdadera, pues la contraria niega que ésta sea verdadera, y el que dice que todas las cosas son falsas, también a sí mismo se proclama falso. Y, si exceptúan el uno la proposición contraria, diciendo que ella sola no es verdadera, y el otro la suya propia, diciendo que no es falsa, igualmente se verán obligados a postular que infinitas proposiciones sean verdaderas y falsas. Pues la que dice que la proposición es verdadera, será verdadera, y esto procederá al infinito.
Y es claro que ni los que dicen que todas las cosas están quietas dicen verdad, ni los que dicen que todas se mueven. Pues, si todas están quietas, siempre serán verdaderas o falsas las mismas cosas. Pero esto cambia ostensiblemente, pues el que lo dice, en algún tiempo él mismo no existía y nuevamente dejará de existir. Y, si todas las cosas se mueven, nada será verdadero. Por consiguiente, todas las cosas son falsas. Pero ha quedado demostrado que esto es imposible. Además, lo que cambia es necesariamente un ente. Pues el cambio se produce desde algo a algo. Pero tampoco es verdad que todas las cosas estén quietas o se muevan alguna vez, y que nada esté quieto o se mueva siempre. Pues hay algo que siempre mueve las cosas que se mueven, y el primer motor es inmóvil él mismo.